Hola, muy buenos días. Mi nombre es Claudia Riola. Yo soy directora de la Academia de Danza Aloha Danzas Polinesias aquí en Hermosillo, Sonora. Y estoy respondiendo al tag polinesio que me mandó mi amiga Connie Medina de Guadalajara. Saludos, Connie. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la danza polinesia y a qué edad fue? Bueno, fue a la edad de 6 años. Mi mamá me quiso meter a una academia de danzas polinesias y de español, flamenco no, español y danzas polinesias. Y yo me acuerdo que no quería porque todas mis amiguitas estaban en jazz y tap y hip hop. Ah, no, no existía. Jazz y tap y lo de siempre, no ballet y esas cosas. Y yo no quería entrar. Pues entré y me gustó. Y estuve como por 2 años y ya. Después me retiré y volví al tiempo, ¿no? Pero eso fue mis inicios. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones al conocer esta cultura o tipo de baile? Pues me gustó mucho, pero no me atrapó, que me quedara desde ahí ininterrumpidamente, no fue así, me gustó, pero lo que sí veo es que hoy en día tenemos muchas oportunidades para prepararnos, hay muchos seminarios, viene mucha gente de Tahití, de Hawái, de todos lados, ¿no? Entonces no es igual, yo siento que a los conocimientos de antes y a la técnica de antes es muy diferente hoy en día. Bueno, luego tenemos cómo pensaba que sería. Pues creí que no me iba a gustar, creí que me iba a salir luego, que eso no era para mí, pero me quedé 2 años y estuvo muy padre. Y luego dice anécdota graciosa que recuerde. Pues me acuerdo, bueno, esto lo van a saber mis alumnas, ¿no? Hace como 4 años estábamos en un ensayo general para el festival de fin de cursos, entonces estábamos todas de bullies ahí con una de mis alumnas, obviamente de cura, ¿no? Entonces, no sé qué le estábamos diciendo, estaba bailando y todas molestándonos por atrás. Entonces teníamos el abanico, ya ven que aquí en Sonora, o sea, 50 grados, ¿no? Es normal. Entonces la estábamos molestando y teníamos el abanico así, los abanicos prendidos a todo lo que da. Entonces en eso volteó y nos dijo, ya déjenme en paz. Se le pegaron los labios de arriba, así. Entonces todas nos morimos de la risa porque según ella muy enojada nos cayó, pero entonces volteó y todas hasta la fecha, o sea, lo recordamos y nos seguimos riendo y nos mandamos fotos de lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que esa es de las anécdotas que ha pasado por mi academia que todavía no pasa de moda, ¿no? Bueno, luego, ¿cuánto tiempo tienes bailando? Pues bueno, empecé a los 6, fueron 2 años, luego me salí, me hice deportista, según yo, básquet, y volví como a mis 17 años. Y pues, calcúlenle, ya tengo 30, ¿no? Son 13 años. Tengo 13 ininterrumpidos. Bueno, luego, ¿qué es lo que más me gustaría hacer en el medio polinesio? Pues lo que hago actualmente. O sea, no pediría más, me gusta mucho lo que hago, que es transmitir a mis alumnas mis conocimientos y trato de actualizarme continuamente para no empolvarme y para pues estar al día, ¿no? Con todas las novedades. Y pues me gustaría, sí tengo metas y propósitos, me gustaría adentrar más a mis alumnas en las competencias, pues ya lo estamos haciendo, pero pues aquí en Sonora no tenemos tanta facilidad, ¿no? De esto tenemos que viajar muy lejos, entonces son viajes programados con tiempo, etcétera, entonces eso me encantaría, me gustaría aquí en Sonora, yo antes decía aquí en Sonora no hay cultura, ¿no? Pero pues ya la hay, gracias a Dios ya la tenemos, entonces me gustaría transmitir más esta cultura pues aquí en el estado, está muy pobre todavía, la gente pues está muy así con la danza de siempre, ¿no? Entonces me encantaría transmitirla más, que la gente conozca estas danzas tan hermosas, tan bellas, y eso, ¿no? Y
Nos gustaría empezar con ir a competencias en Estados Unidos. Ya las tenemos, de hecho, están en nuestros planes, pero antes yo quería que mis alumnas fueran aquí en el país para que conocieran más sobre de qué trata, cómo funciona, todo eso, ¿no? Luego, ¿quién es tu bailarina favorita mexicana e internacional? Bueno, mexicana, Jessie Muñoz, sin duda. Jessie, eres mi ejemplo a seguir. Me encanta cómo bailas, me encanta cómo transmites y me encanta. Y pues internacional, sin duda, Moena Mayotui es mi number one de siempre. Llevan muchos años y ella sigue siendo la mejor. Para mí me gusta mucho su porte, su sonrisa, su farapo, pues todas lo sabemos, ese de ni hablar. Me encanta ella como persona, como es. Yo creo que no nomás es que bailen bien, para mí es un todo y para mí Moena tiene todo, todo, personalidad, técnica, todo. Y también me gusta mucho Melanie. Melanie, pues la vengo siguiendo yo creo que de unos meses para acá. Y ahora que ganó el Orita Hiti Solo Competition, pues ya confirmé que porque me gusta, me encanta cómo baila. Y Hinabay Rabeino, ahora que estuve en seminario con ella, me impresioné. O sea, también a ella la sigo desde ya hace años, desde que participó por primera vez en Enkeiba, pero su fuerza es increíble. Para bajar, para bailar, tiene una fuerza muy padre y su técnica muy limpia. Y sobre todo me gustó que ella nos dio un seminario para improvisar, en concurso de improvisación, y me gustó mucho que ella se enfoca mucho a que improvises con un tema. Entonces, yo sé que muchos lo han de oír en muchas partes esto, pero sí me ha tocado, por ejemplo, concursos que tú vas y nomás bailas y te mueves y haces manos así nomás. Ella no, o sea, ella es, quiero que me traigas un tema, quiero que lo describas improvisando, es mucho más complicado, entonces es una de mis metas también, tanto personal como para mis alumnas, practicar más esto, se me hizo muy interesante, y eso me gustó de ella, muy profesional. Bueno, y ya finalmente, para no quitarles más tiempo, tengo que tallar a 3 personas. Entonces, pues quiero tallar a 2 alumnitas mías que ahorita pues tienen ya mucho tiempo conmigo, pero que ellas les cuenten mejor. Y quiero que las conozcan. Ellas van empezando de solistas, ya ganaron unos premios ahora que fuimos a Guadalajara. Y la primera es María Emilia Romo, Mare, le decimos de cariño, y la segunda es Valeria Valdés. Y como mi otra compañera que quiero tallar es mi amiga Karen Gil de Oaxaca, de Danzas Polinesias Mahalo. Entonces espero que las 3 cumplan con este tag y gracias a todos por ver este video. Bye.